Ir buscando el libro de Ezequiel 36:16. (36:16) de Ezequiel. El título de esta obra, más bien de esta enseñanza, ya les adelanté el título, ¿verdad? El título de esta enseñanza es La obra indestructible. Y bueno, sé que parece el título como que de película, ¿no? Y no sé si, a ustedes, igual que a mí, seguramente nos gustan las películas, ¿sí o no? Bueno, pues este día va a ser un jueves como de película, porque esto que vamos a estar aprendiendo es de verdad sacado solamente de la mente de Dios. Y evidentemente hay películas en las cuales son muy estremecedoras, ¿no? Hay películas que te hacen llorar, que te hacen de alguna manera hasta pasar por la misma situación y hasta sufrir con el propio protagonista, o también te hacen reír, ¿no? Y precisamente en esto que vamos a estudiar, vamos a hacer un recorrido por la historia más asombrosa jamás contada, y una historia totalmente indestructible, que es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y evidentemente el protagonista principal es Él, es Dios en esta obra de los años que nosotros conocemos, ¿verdad? De esta historia del hombre. Y evidentemente en toda esa película pues hay aparecemos nosotros en los créditos en un pequeño fragmento dentro de la vida que nosotros llevamos y dentro de la obra que Dios, como el personaje principal, ha hecho. Por tal motivo, el diseño de esta obra que Dios hizo pues refleja el carácter de Dios, y si Dios es indestructible, también su obra así lo es. A pesar de que de forma sistemática y abundante exista mucha destrucción en la tierra y sobre este mundo. Y como comienzan los clásicos en los inicios de las historias, recordarán que dice: hace mucho, mucho tiempo, Dios formuló un plan perfecto sobre situaciones que eventualmente se tornarían imperfectas, hasta alcanzar su punto más alto. Y ese punto más alto son justamente los dos extremos, entre lo necio y lo sabio. Dios lo une. Entre lo débil y lo fuerte, Dios lo lleva a su máximo esplendor. Entre lo vil y lo santo también, todo lo une y lo unifica. Y terrenalmente todo empezó en un huerto, cuando Dios formaba el primer ser humano de lo más fino de la tierra, del polvo. Y la palabra formar en el hebreo da la idea como de juntar con los dedos, de lo más fino. Dios formó al hombre de lo terrenal, es decir, de lo material, y después de que le dio forma al hombre, sacó de él hacia la mujer. Y esto, después de que todo lo había hecho antes, a través de la palabra de su poder, sea la luz, las aguas, etcétera, etcétera, todo lo decía. Pero en esta ocasión, para con el hombre, fue algo diferente. Él de alguna manera metió la mano y lo formó, lo hizo, y después le dio aliento de vida, un soplo de vida. Y todo era perfecto hasta que hubo una sentencia en la que se expuso toda aquella creación. Sobre todo, esta sentencia iba dirigida al hombre: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y conocemos la historia, así fue como ocurrió. Ahí empezó la destrucción, y primeramente murieron separándose de Dios al comer de lo prohibido. Sin embargo,
Dios vuelve a restituir o a restaurar eso que en manos del hombre se destruyó. Sin embargo, les prohíbe vivir para siempre, como evitándoles que ellos puedan comer del árbol de la vida. Entonces hubo una restricción, hubo consecuencias, hubo una caída, un levantamiento, pero hubo una restricción. Pero hubo una promesa en la cual Dios les dice que de la mujer iba a venir un Salvador, un Redentor que iba a poner en orden todo aquello que se había destruido, que había sido tocado y que había sido afectado por causa del pecado. Y entonces de esta pareja nace Caín, en la cual de alguna manera a ellos dos les devuelve la esperanza de que todo aquello se iba a restaurar. Sin embargo, la envidia, los celos entraron en el corazón de Caín, y después vino la destrucción de un inocente, de su hermano. Caín, sabemos la historia, Caín mata a su hermano, y otra vez empieza la destrucción y la degradación, y el pecado cada vez más se sigue acrecentando. Sin embargo, también de alguna manera la gracia se sigue imponiendo, porque después de esto, su hermano Set, el hermano de Abel, y su sobrino Enos, el sobrino de Abel y nieto de Adán, ellos retoman nuevamente la adoración hacia Dios, y ellos se vuelven con todo su corazón hacia Él, hacia Dios, y a partir de ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces otra vez la obra se empieza a levantar. Sin embargo, pasó el tiempo y no todos buscaron del Señor, porque la maldad se había multiplicado, porque había ahí la simiente de Caín, que no quería saber nada de Dios, y eso lo fue pasando a sus generaciones. Así que ahí viene otra vez la destrucción por mano de los seres humanos. Y esa maldad que había ocurrido, llenó el corazón de Dios con dolor. Y al ver tanta ruina en el corazón del propio hombre, Dios dijo: me pesa haberlos hecho y lamento haberlos puesto en la tierra. Y era la primera vez que Dios expresaba un dolor por toda esa gente que en realidad no buscaba a Dios, no buscaba a su Creador, y hacían lo que bien les parecía. Por lo que Dios decidió cubrir a toda aquella generación. En los tiempos de Noé los decidió cubrir con agua. ¿Cuál era el propósito de aquel diluvio? Acabar con ellos, acabar con toda aquella maldad, sepultando aquella vida que solamente era de continuo hacia el mal. Por lo que Dios decidió también salvar a un hombre llamado Noé, y así poder continuar la obra. Y le dio a él y a su familia, a los 8 que se salvaron en el arca, les dio la orden de que llenaran otra vez la tierra, de que la llenaran, es decir, que en algún momento se fueran separando para que llenaran todo aquello que Dios les había dado. Pero tiempo después, los hombres hicieron lo contrario. Se reunieron para edificar una torre. Conocen la historia, ¿verdad? La torre de Babel. ¿Cuál era el propósito? Que esa torre llegara hasta el cielo y ellos se pusieran y se hicieran un nombre para que nadie los separara, y así de alguna manera ellos prevalecer y mantenerse en la fama y en la cúspide. Pero en esa unión definitivamente no estaba Dios. Dios no era parte de esa unión, por lo que Dios tuvo que intervenir y dijo en Génesis 11:5, pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, ¿por qué bajó a ver? Porque no estaba siendo invitado.
de alguna manera. Dios dijo, como son un solo pueblo, y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieren. Es decir, se ven unificados de alguna manera en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice, es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. A partir de ahí nacen obviamente los idiomas, las lenguas, y ya uno a otro ya no se podían entender. Y aquellos que se lograban entender, ¿qué hacían? Formaban sus grupos y se tenían que separar. ¿Por qué? Porque era necesario que cumplieran la orden que venía de parte de Dios, que llenaran la tierra. Así que después de ese tiempo, Dios eligió un hombre para hacer una gran nación. Ese hombre se llamó Abraham, un hombre imperfecto, al cual Dios utilizaría como marco para hacer una obra perfecta, para que por medio de él se diera a conocer el carácter de Dios. De él se formaría lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Y a partir de otro hombre imperfecto, que fue Jacob, que fue Israel, Dios lo toma, lo aparta, porque de él venía la promesa dada a ese Abraham, que de sus hijos iba a venir una descendencia que sería bendición para todas las naciones. Así que viene Abraham, Isaac y Jacob. Y a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Él tiene 12 hijos y uno de ellos se llamaba José, el penúltimo. Y lo amaba Abraham porque era el único que había tenido en su vejez. Entonces es a quien más le había dedicado tiempo. Y en aquellos momentos pues le da algo distintivo. Y era una túnica de colores, recordarán. Evidentemente esto despertó los celos en los hermanos y ya no podían hablarle de forma pacífica. Así que vemos aquí de alguna manera cómo otra vez, como que se regresa otra vez hacia el tiempo de Caín y de Abel. Los celos se arraigan en los hermanos y ahora lo ven con envidia, con rencor y amargura. Y entonces arman un plan, lo venden, destruyen la túnica, la llenan de sangre y se la muestran a su padre como una prueba de que su hijo, el que amaba, había sido destrozado. Y evidentemente para Jacob fue totalmente real. Para Israel fue totalmente real de que José había muerto. ¿Por qué? Porque tenía las evidencias y confiaba en la palabra de sus hijos, pero sus hijos le estaban mintiendo. Pero lo que estaba pasando detrás, que no alcanzaba a ver Israel, es de que Dios estaba formando a un varón conforme al corazón de Dios, que era José. Lo estaba poniendo a prueba una y otra vez, y en todas esas pruebas evidentemente salió aprobado. Tanto que cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, él se revela a ellos. Evidentemente no lo conocen porque ya no tenía barba, las costumbres eran totalmente diferentes, y José, mientras estuvo en todo ese tiempo, estuvo en un pueblo ajeno, dándoles alimento y de alguna manera también enseñanza y sobre todo ejemplo en el actuar. Así que cuando se encuentra con sus 11 hermanos, recuerden esto, se encuentra con sus 11 hermanos, él se revela a ellos.
y evidentemente los perdonó. Pasó el tiempo y el faraón evidentemente muere y le sucede uno mayor que se olvidó de José y ahora se enfoca todo ese rencor que tenía, envidia. Nuevamente volvemos a los tiempos de Caín, envidia por los israelitas porque era un pueblo grande y numeroso, y viendo que fructificaba, él pensaba que se le iban a oponer, así que los acaba esclavizando. Y Dios, otra vez, al ver esa destrucción en su pueblo, decide tomar a un hombre llamado Moisés y los toma a este hombre para sacarlos del pueblo de la nación de Egipto. En una fecha, en el día de la Pascua, la recordarán, que fue cuando tenían que comer el cordero y poner la sangre en los dinteles, y después de ahí lo saca hacia el desierto. Y después de 50 días, se encuentran con Dios. Hay truenos, hay relámpagos, hay una nube espesa, hay viento, se estremece la tierra en aquel momento en el lugar llamado el monte Sinaí. Recordarán, hay fuego también, y ahí Dios les entrega la ley escrita en piedra. A partir de ahí, cada vez que se conmemora la Pascua, a los 50 días se vuelve a hacer una fiesta. Los israelitas la celebran recibiendo o recordando como memorial de haber recibido la ley de Dios a los 50 días después de la Pascua. Pero tiempo después de que ellos reciben la ley de Dios, se empiezan a rebelar nuevamente en contra de Él, en contra de su Creador. Y solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, y el mismo Moisés ni siquiera entró por una sola mala reacción que tuvo. Pero Dios cumplió su promesa y los introdujo a la tierra que le había prometido a sus padres. Vemos ahí la fidelidad de Dios, cumpliendo sus promesas. Pero el pueblo, una vez que ya estaba ahí, las nuevas generaciones decidieron desobedecer y se envolvieron en las prácticas de aquellos pueblos que habían conquistado, y se volvieron a rebelar en contra de Dios, y ya no querían que Dios los gobernara, y exigieron que se les diera a un rey como lo tienen todas las naciones. Por lo que Dios acepta con sus consecuencias. Les voy a poner a un rey. Les pone al rey Saúl, y este rey se desvía de Dios, y su corazón se desvía de quien lo puso. Así que Dios nuevamente en la destrucción vuelve a restituir, y ahora lo reemplaza por el rey David. Y el rey David también cometió lo suyo, se descuidó, y a causa de él otra vez se volvió a dividir el reino. 10 tribus de Israel, y él se quedó únicamente con 2. Pero hubo una promesa dada al rey de Israel, al rey David, que de él vendría un hijo, el cual iba a tener su trono y unificaría nuevamente a todos los reinos, a todas las tribus, y no serían más conmovidos, los iba a volver a unir. Así que vemos aquí cómo sube y baja, destrucción y otra vez reconstrucción de parte de Dios. Así que pasó el tiempo, y en los días de Ezequiel, Dios le hace una promesa a Israel en la que Él mismo santificará su nombre. Y sabes que aunque esa promesa lo hace directamente a todo un pueblo, la aplicación va más allá, porque Dios lo quiere hacer no a un pueblo, sino de forma individual, a cada una de las personas que conforman ese pueblo. Ezequiel 16:36 dice así, se los voy a leer en la versión
lenguaje actual. Ezequiel 36:16. Dios también me dijo: quiero que sepas que cuando los israelitas vivían en su país, mataron a tanta gente que dejaron la tierra manchada de sangre. Quedó manchada como una mujer en su periodo menstrual. Para colmo, llenaron el país de ídolos malolientes. Por eso me enojé con ellos y los dispersé entre todas las naciones. Por culpa de ellos la gente se burló de mí, pues donde quiera que llegaban, la gente decía: si son ellos el pueblo de Dios, ¿por qué han tenido que abandonar su tierra? Entonces decidí defenderme, dijo Dios. Ezequiel 36:22. Por lo tanto, diles de mi parte a los israelitas, a cada uno, y esta es una promesa que se iba a cumplir después: ustedes no merecen ser libres. De entrada, establece un juicio. Pues por culpa de ustedes las naciones se burlan de mí. Sin embargo, para poner fin a las burlas, les daré la libertad. Así las naciones verán que yo soy Dios grande y poderoso y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Yo los libraré de todas esas naciones. Los reuniré y los llevaré a su tierra. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades. Las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos, testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes. Esto es algo importante, en ustedes, en cada uno. Y ahí haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya no dejaré que sigan pecando así. Es decir, Dios dice: les voy a estorbar. Ya no van a pecar de forma tan a la ligera. Les daré tanta comida que no volverán a sufrir de hambre ni de pasar vergüenzas de delante de las naciones. Entonces se acordarán de su mala conducta, es decir, van a hacer memoria, y de sus acciones tan repugnantes y se avergonzarán. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Que el pueblo de Israel se va a avergonzar, ¿no? De todo lo que han hecho. Ok. Entiendan bien. Todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Les juro que así lo haré. Y cuando ya haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré reconstruir sus ciudades que ahora están en ruinas. Vivirán en ellas y cultivarán la tierra que se quedó abandonada. Todo el mundo lo verá. Y dirán: esta tierra parecía un desierto, pero ahora parece un jardín. Es un paraíso. Las ciudades han quedado destruidas y despiertas, pero ahora las han convertido en fortalezas y ya vive gente en ellas. Entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy Dios, el Dios de Israel. Reconocerán que puedo reconstruir lo que está destruido y que puedo volver a sembrar en terrenos desiertos. Yo soy el Rey de Israel, el Dios de Israel, y cumpliré mi palabra. Esto evidentemente tendría efectos que son actuales, ahorita ya lo vemos, pero ahora volvamos y lleguemos al momento más revelador, porque evidentemente esto, hay una parte a la que se refiere que es física y literal, pero hay otra que es espiritual. Y esta promesa de alguna manera es para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no la reconocieron, no reconocieron la visitación, así que volvemos a los tiempos de Jesús, que fue cuando se cumplió lo que Dios había profetizado y había establecido, porque primero tenía que visitar a su pueblo. Así que hay un grupo llamado
o conocido como los discípulos, y a ellos Jesús les empieza a revelar todo aquello que estaba escrito y les empieza a dar detalles de cómo iba a ocurrir aquella promesa de que Dios iba a poner su ley en sus corazones y sus mandamientos y cómo les iba a dar el Espíritu Santo. Así que se dirige a ellos, pero pronto iban a tener una manera de comunicarse con Jesús de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque mientras estaba Jesús con ellos, la comunicación era directa, era de forma directa, de forma física, de forma visual. Sin embargo, les hace una promesa de que después iba a venir otro, el Espíritu Santo, y esto no lo había dicho antes. Esa promesa no solamente era para ellos, sino para todos aquellos que iban a creer en Jesús, porque a partir de ellos, por medio de su mensaje, esto se cumpliría en todos aquellos que creyeran. Así que en Juan 14:15 dice así: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Juan 14:16, por si alguien quiere buscarlo. Fíjense, si cumplen mis mandamientos, pero para cumplir los mandamientos de Dios, híjole, no es nada fácil. Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios solo les preocupan por lo que pasa en este mundo y no pueden recibir al Espíritu Santo porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No los dejaré solo, volveré a estar con ustedes. Entonces imagínense la cara de los discípulos. ¿Cómo? ¿Te vas? Dejamos todo. Dejamos familia, trabajos, oficios, ingresos, todo por seguirte, y ahora nos dices que nos vas a dejar. Dice: dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno, es decir, estaremos fusionados. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama. Al que me ama, así mi Padre también lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Es decir, ahora la relación va a ser de forma personal. Entonces, el otro Judas, el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar únicamente a nosotros y no a los demás? Fíjate, es una pregunta lógica. Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Por ahí en alguna de sus traducciones dice en Él, es decir, dentro, haremos morada en Él. Los que no me aman, no me obedecen. ¿Qué significa esto? Que Jesús, que Dios, solamente entra en el lugar donde se le permita entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sería un tirano. Solamente donde se le permite entrar. ¿Cómo se le permite entrar? Estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a conocerlo para empezarlo a amar,
para así poder obedecer sus mandamientos. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Es decir, esta es una promesa que venía de parte del corazón de Dios. Yo quiero morar en el corazón de los que me aman, de los que me buscan. Y les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, para que esté con ustedes. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ahora, esta figura que está tomando aquí Jesús, en una de las traducciones dice como el consolador, ¿no? Y esa palabra en griego significa paracletos, y esto significa el ayudador, el que te sostiene, que te soporta. Y dentro de la milicia, una de las tácticas o una de las estrategias más efectivas es cuando un soldado siempre tiene a alguien a su lado que lo ayude, que lo soporte, que lo sustente. Dentro incluso de las fuerzas especiales, a esta figura se le llama la sombra. Es decir, Él va a ser tu sombra. Lo que tú hagas, Él lo va a hacer. Si tú recibes un castigo, a Él también le va a corresponder. Si tú recibes una recompensa, lo que a ti te ocurra, Él también lo va a sufrir. Y de la misma manera, si el otro falla, también el otro va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque son uno. Y al ser tan efectiva, entonces cuando hay una batalla o un encuentro, alguna situación de riesgo y de peligro, siempre se van a ayudar y se van a cuidar las espaldas. La Biblia dice que es mejor 2 que 1, ¿cierto? Recordarán también que Jesús, cuando envió a los 70 discípulos, los mandó de 2 en 2. ¿Por qué? Porque así nos podemos ayudar, nos podemos entender, y hay una relación muy estrecha, sobre todo en ese sentido, en las fuerzas especiales. Tu sombra se vuelve como tu hermano, porque sabes que no lo puedes dejar y sabes que Él no te va a dejar, ¿sí? Que siempre estarán unidos y se forma una especie de familia, o hasta más, o hay una unión muchísimo mayor incluso que la de hermanos consanguíneos. Así que esta es la promesa que Dios nos dice: miren, yo he estado con ustedes de forma física, pero después les prometo que voy a mandar otro de la misma naturaleza que yo, y Él les va a revelar todo, y yo soy en Él y Él es en mí, y no va a decirles ninguna otra cosa que no escuche de parte nuestra. Lo que Él les diga es verdadero y es fiel. Y fíjense lo que les dice: les doy mi paz, mi propia paz, no como el mundo la da. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Jesús les está diciendo: no tengan temor. Y fíjense cómo es ahora que Jesús les empieza a dar y a revelar cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. En Juan 16:4, pero les digo esto, y el contexto se refiere a que ellos van a ser perseguidos. Les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho. Yo no les digo esto. Yo no les dije esto desde un principio, porque estaba con ustedes. Pero ahora que regreso para estar con mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes porque les dije,
Bueno, ¿y cómo no se van a poner tristes, verdad? Porque les dije que me iba a ir. Entonces ellos se ponen tristes, pero les dice: mire, en realidad les voy a explicar, les dice Jesús, a ustedes les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque ahora la relación va a pasar a otro nivel. Ahorita físicamente estoy limitado, pero cuando yo me vaya ya no estaré limitado. Será una relación muy, pero muy diferente, muy personal y muchísimo más estrecha, porque seré más que su sombra. Estaré con ustedes por medio del Espíritu Santo. Porque si me voy, el Espíritu Santo los ayudará y consolará, y no vendrá si es que no me voy. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los del mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el Espíritu Santo ahora toma el rol o el oficio como lo tenía un profeta. ¿Recordarán? El profeta tenía el oficio de señalar, de indicar, así como el profeta Samuel, el que ungió a David, él era el que señalaba quién era el ungido. De la misma manera, el Espíritu Santo ahora convencería de pecado y de juicio. Y fíjense también cuál es parte de la obra que estaría haciendo el Espíritu Santo. También les hará ver que yo no he hecho nada malo, dice Jesús, y que soy inocente. Finalmente el Espíritu les mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará todo lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí. Así Él me honrará. El Espíritu Santo tiene esa función. Y si alcanzan a notar, la función del Espíritu Santo no tiene en absoluto ninguna envidia de parte de Jesús, ningún celo, por el contrario. Y entonces, cuando venga el Espíritu Santo, eso es lo que va a ocurrir. Él les hablará de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío, porque somos uno, dijo Jesús. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Y aquí es donde comienza nuestra maravillosa historia de todo lo que ya se había anunciado desde la antigüedad. Porque Jesús se reveló únicamente a sus discípulos después de haber resucitado, ¿verdad? Y ahora Jesús se da a conocer únicamente a sus elegidos en Israel. Y a él se les da a conocer para que de ellos dieran hacia el mundo, dieran la noticia de que el Hijo de la promesa dada desde la historia se había cumplido en Jesucristo. Y ahora, cuando se les presenta a ellos, a los discípulos, antes de subir al cielo,
ellos les preguntan, ¿no es tiempo oportuno para que te des a conocer y ya tengamos un rey en Israel? Y Jesús les dijo, no es el tiempo, esto solamente le compete al Padre, así que no es tiempo. Y bueno, recordarán a cuántos hermanos se le presentó, se le reveló José. ¿Recordarán? A 11, ¿verdad? ¿Saben? ¿Recuerdan a cuántos discípulos se le reveló Jesús? A 11. A partir de ahí empezamos a ver que se va corriendo el velo y cómo es que Jesús en algún momento no aceptó ser reconocido de forma tan abierta como el hijo de David. ¿Por qué? Porque ser hijo de David representaba demostrar el poderío, digámoslo así, que tenía tomar el trono como rey, como el hijo de David. Y ese no era el propósito para esta primera venida, sino que tendría que presentarse él como un siervo sufriente, reflejando el carácter de José, el soñador. Por eso muchas de las cosas que aparecen en la vida de José el soñador se ven reflejadas muchísimas en la vida de José, en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque primero Jesús tenía que ser probada su fidelidad de forma al mismo nivel de Dios, al mismo nivel. Y como él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, fue aprobado. Así que recordarán una de las evidencias, recordarán que Jacob, Israel, no creía que su hijo José estaba vivo. ¿No lo creía? ¿Por qué? Porque él tenía las evidencias de que su hijo había muerto. ¿Cuál era la evidencia? Únicamente la túnica. Pero ¿dónde estaba el cuerpo? Actualmente ocurre lo mismo. El pueblo de Israel dice, Jesús murió, él está totalmente muerto, él no vive. ¿Y con qué se quedaron? Únicamente con el puro manto, ¿verdad? Con los lienzos. Pero el cuerpo no lo tuvieron para demostrar lo contrario. Por eso es que ellos no creen. Sin embargo, en algún momento Jesús se les va a revelar a su corazón y entonces vendrá una gran vergüenza para ellos. Pero el pueblo de Israel será salvo, como dice en la Escritura. Y entonces hay algo más. Jesús, ya no teniendo un cuerpo físico como el de nosotros, ahora su vocación es reunir a las 12 tribus perdidas de Israel. ¿Quiénes son? Solamente lo sabe. Y por medio del Espíritu Santo lo está convenciendo primeramente que Él es el Mesías. Ya lo de menos será reunirlos. Pero primero los tiene que convencer. ¿Y cómo lo hará? Bueno, aquí es donde está la obra maravillosa. ¿Cómo fue que empezó la obra maravillosa del Espíritu Santo? Esto fue de una manera magistral. En el día de la Pascua, cuando muere Jesús, a partir de ahí, a los 50 días, se celebró una fiesta. ¿Recuerdan? La fiesta de Pentecostés, que es cuando se celebra el recibimiento de la ley dada a Moisés. ¿Recuerdan? Bueno, casualmente, en el día de Pentecostés, a los 50 días, el Espíritu Santo entra a la vida de las personas como Jesús lo había prometido. Y vemos en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de que se festejaba aquel recibimiento, estaban todos unánimes,
juntos, ¿sí? Estaban todos juntos. ¿Celebrando a quién? ¿O buscando a quién? A Jesús, ¿verdad? Todos estaban buscando a Dios y estaban juntos, como ocurría en el monte Sinaí. Todos estaban juntos. Y de repente vino del cielo, otra vez, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y cuando llegó, llenó toda la casa donde estaban. ¿Recuerdan que Dios dijo en la Torre de Babel: descendamos y confundámoslos? Aquí Dios, por medio del Espíritu Santo, descendió, pero ya no para confundirlos. Y empezaron a hablar otras lenguas, como ocurrió en la Torre de Babel, pero ahora ya no era de confusión. Al contrario, ahora hablaban de las maravillas de Dios, del nombre que está en los cielos, del que merece toda la fama, del que merece toda la gloria. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como en el Sinaí había fuego, estruendo, viento, sentándose sobre cada uno de ellos, es decir, de forma individual. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablar. Ahí lo que el Espíritu Santo, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba escribiendo la ley en sus corazones, porque ahora hablaban lo que Dios quería decir. Y había obediencia, que era lo que Dios buscaba. Y yo pondré mi espíritu en su corazón para que obedezcan. Y ya iban a hablar, pero esas lenguas no eran para confundir, sino para dirigir. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Vemos ahí otra vez todas las naciones. Al oír este estruendo, recuerden que en aquel tiempo no había autos, fábricas, aviones. O sea, aquello que sonó no era típico porque todo estaba muy silencio. Entonces, cuando escucharon aquello, como en el monte Sinaí, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, admirados, diciendo: mirad cómo estos galileos, todos ellos hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nosotros nacido? Y aquí empieza a decir de dónde son. Todos estaban atónitos y bueno, no faltaba algunos que decían: no, se me hace que están borrachos. Pero entonces llegó la explicación, llegó la luz, y Dios utilizó a Pedro, quien se levantó, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Esto era las 9 de la mañana. Esto fue dicho por el profeta Joel, que en los posteriores días derramaré de mi espíritu, eso es lo que dice Dios, sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sus hijas profetizarán. Vuestros hijos verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí les empieza a explicar y a llevarlos por toda la escritura. Y les dice: y todo aquel que invoque al Señor será salvo. Y fíjense lo que dice, porque después de haberlo recorrido, ahora los centra en lo que había ocurrido recientemente. Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándolos. ¿Qué está haciendo ahí? Pedro de alguna manera les está haciendo ver lo que ellos hicieron. Y Dios los levantó de los muertos. Dios los levantó de los muertos. Y después de esto, dice Hechos 2:37, al oír esto, hubo una convicción de pecado. El Espíritu Santo ahí los convenció, y es una labor que Él es la que hace. Y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Observa cómo de alguna manera Pedro fue como un pregonero de justicia, ¿no? Haciéndoles ver el mal. Y fue de alguna manera como tomando el rol de Noé, diciéndoles: tienen que ser salvos. ¿Por qué? Porque juicio viene y miren lo que han hecho. Ellos se arrepintieron y se dirigieron a él preguntándole: ¿qué haremos? Y aquí vemos cómo viene una obra de restauración de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también de alguna manera lo que les dice Pedro es: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Evidentemente el bautizo era en espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero también era ¿en qué? Agua, ¿no? Recordarán cómo el diluvio tenía el propósito, el agua tenía el propósito de acabar con todas aquellas vidas. Pues de alguna manera el bautizo que aquí ocurrió era justamente, obviamente espiritual y de forma física, para de alguna manera hacer un memorial de que su vida pasada sería enterrada, porque eso es lo que significa el bautizo, ¿no? Eres sumergido totalmente, mueres y luego resucitas. Y bueno, y así fue como de alguna manera el Espíritu Santo estaba haciendo su labor, de alguna manera deshaciendo o exaltando su obra, dando vida. Y entonces, con muchas palabras les testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿No era acaso este el mismo mensaje que daba Noé? ¿No? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, aceptaron, fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿En cuál día? En el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Hubo un nacimiento de nuevo. ¿Cuántos se añadieron? 3,000. 3,000 vivieron, ¿no? En el día de Pentecostés. Bueno, qué curioso. Recibiendo la ley de parte de Dios en sus corazones, se les dio vida a 3,000, como haciendo un guiño a la entrega de la ley en el monte Sinaí. Recordarán que ellos hicieron un becerro de oro y pecaron en contra de Dios, y ahí ¿saben cuántos murieron? 3,000. Recibiendo la ley física en tablas, pero acá recibiendo la ley en el Espíritu, muriendo y viviendo. Y entonces fíjense, mis hermanos, después de esto dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el repartimiento del pan y en las oraciones. Cuántas cosas, cuánta unión. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo restaura a los individuos, ya no solamente como individuos, sino ahora como hermanos, sin envidia, y todos clamando a Dios, como deshaciendo las obras que habían ocurrido con Caín y Abel, y todos repartiendo
El Espíritu Santo restaurando la condición de todos aquellos Caínes. Y ahora nos une en un solo nombre. Y sobrevino temor sobre todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Fíjense cómo Dios ahora, por medio de Jesucristo, empieza a restaurar a los individuos y empieza a generar familias cada vez más y más grandes, limpiando desde dentro del corazón. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya no era algo de forma individual, yo. No, era tú, lo que tengo lo doy. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya no es qué profesión tienes, qué auto tienes, sencillez de corazón, porque el que nos une es el Espíritu de Dios. Todos con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso, mis hermanos, la obra que Dios hizo es indestructible. La Biblia, la palabra de Dios, es sumamente atacada, pero ella prevalecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, y sabes, el ejemplo que tenemos es esto. Nosotros somos partícipes de esta obra tan maravillosa que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y no hay nada ni nadie que la vaya a destruir. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Dios nos muestra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su carácter, sin envidias entre ellos, sin contiendas, honrándose el uno al otro, exaltándose el uno al otro, en una unión perfecta. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que esa unidad está en ti cuando lo aceptas y lo recibes. Por eso es que tenemos ese potencial para reflejar su carácter todos los días. Y tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que nos dice: esto que hiciste no fue correcto. Ve y pídele perdón. Devuelve lo que te prestaron. Manéjate con integridad, con verdad. Mentiras ni piadosas, porque es mentira. Manéjate con integridad. Y dijo Jesús: para que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, somos uno. Y también seremos uno con ustedes. Ustedes y nosotros estaremos juntos. Así que ya nos dio un adelanto de lo que viene. Cuando la obra se complete de forma física también, pero de manera espiritual, aquí está, y ya estamos disfrutando de la eternidad, mi hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es indestructible lo que el Señor hace. Aunque nosotros de alguna manera estorbemos, Dios es sabio y lo volverá a reconstruir, a levantar, porque nadie se puede interponer en su obra. Vamos a orar. Bendito Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por permitirnos entender un poquito más de todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor.
Y es maravillosa la palabra de Dios. No hay palabras para poderla describir, Señor. Porque una palabra tuya puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú compartes de tu carácter con nosotros y te rogamos que nos sigas ayudando, porque nuestra imperfección está ahí de forma constante y de nosotros depende el estar llenándonos cada vez más y más de tu palabra, porque el Espíritu Santo no tomará otra cosa sino que aquello de lo que hemos aprendido y que está escrito. Por eso necesitamos limpiar también nuestra forma de vivir, que es lo que vemos de forma constante, porque es de lo que llenamos nuestro corazón, y de eso que llenamos tenemos que limpiarlo para que tu palabra sea cada vez más clara y nuestras acciones puedan ser más contundentes día con día. Muchas gracias, Señor, porque tú estás ahí más que nuestra sombra. Estás ahí para consolarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza y el entendimiento a cada paso que damos de que tú estás con nosotros y que nos estás viendo, para que así nuestros actos sean conforme a tu voluntad. Muchas gracias, porque sabemos que esto es real y es real en nuestra vida, Señor, y sabemos y entendemos que tú no mientes. Muchas gracias por tu carácter, por compartirlo con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.